¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda lección sobre el curso de análisis técnico y trading. En este curso quiero brindarte herramientas como para interpretar diferentes tipos de gráficos, ver las tendencias que hay dentro del mercado o mismo también entender la psicología del mercado, los diferentes sectores o las economías y mucho más. Así que si te interesa todo esto de aprender cómo quizás convertir esto en una siguiente fuente adicional de ingresos, ¿por qué no consideras suscribirte y darle a la campana de notificación para así no perderte de ningún contenido? Bueno, en esta segunda lección quiero hablar entonces un poco sobre los diferentes tipos de gráficos que se están utilizando en estas diferentes plataformas de trading y por qué esto es algo de las cosas más básicas con lo que uno se encuentra si es que se quiere considerar el día o convertirse en un trader el día de mañana. Realmente solo hay tres tipos de gráficos que se están utilizando o que son los más populares, por así decir, y para empezar veamos entonces un poco de teoría y que nos muestran estos gráficos y luego veamos un poco más en la vida real en una plataforma de trading cómo se comporta y cómo se pueden interpretar estos gráficos. Empecemos entonces con el primer gráfico, que es un simple gráfico de línea. Bueno, ¿qué nos muestra este gráfico de líneas? Este gráfico toma un punto de precio del día o del periodo de tiempo que uno elige y elabora un gráfico que es una simple línea. Esto realmente solo sirve como para tener un pantallazo general de cómo se está comportando el mercado y qué tendencia está teniendo o digamos qué sentimiento hay en el mercado. Si digamos que está a la alza o está a la baja. Nos puede llegar a mostrar entonces cuáles serían algunos puntos y dónde se estaría revirtiendo la situación de compra y venta. Durante mucho tiempo el trader solo tenía esto y realmente precisaba un poco más de información que solo el precio al día para tomar mejores decisiones. Y así surgió entonces el gráfico de barras. Ahora en este segundo tipo de gráficos tampoco importa qué rango de tiempo estamos tomando. No importa si estamos tomando un rango de 10 minutos o de una hora o de un día o una semana. Siempre vamos a tener 4 pedazos de información que nos brinda este indicador. Digamos que esta barra representa cómo el precio se comportó durante un día. Aquí tenemos el pico más alto que tuvo el precio durante el día. El valle va a ser lo más bajo o el precio más bajo que tuvo y el precio que abrió y el precio que cerró el mercado. Así que 4 diferentes pedazos de información y de esta forma son representadas en un gráfico de varas. Si después ponemos una barra al lado de otra, vamos a ver cómo en la plataforma también se forman estas tendencias que va teniendo cada activo financiero que estamos observando. Pero aparte de las tendencias, también vamos a lograr obtener una imagen más completa de cómo estuvo o qué estuvo pasando dentro del mercado. En el anterior que vimos, el gráfico de línea, solo teníamos el precio de cierre de cada periodo o de cada tiempo. O si queremos también podemos elegir entre el precio más alto o el precio más bajo o dónde abrió y dónde cerró el mercado. Pero solo vamos a tener ese un pedacito de información y como les dije, a los traders necesitaban un poco más que solo esto y por eso surgió esta nueva herramienta que les ayudó para salir adelante. Hay pocos que utilizan todavía este tipo de gráfico porque después de esto vino el que es el más conocido o el cual ya quizás llegaste a ver en una de estas, que es el gráfico de velas. Ahora, entre el gráfico de barras y el gráfico de velas, realmente no hay mucha diferencia entre esos 4 pedazos de información que te brinda el gráfico de barras con lo que uno puede ver en un gráfico también de velas. Seguiremos teniendo el precio más alto, el precio más bajo, el precio de apertura y el precio de cierre del mercado. La única diferencia que vamos a ver es que entre el precio de apertura y el precio de cierre se estaría formando o conformando un bloque que también lo conocemos como el cuerpo de la vela. Ahora, estas colitas que tenemos aquí arriba y aquí abajo, estas se pasan a llamar la sombra de la vela. Cuando tenemos una vela como estas, donde el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, esta vela llega a tener un color verde. Y cuando sucede lo totalmente opuesto, que el precio cierra por debajo del precio de apertura, el color de esta vela pasa a ser de color rojo. Si digamos que vemos una vela que es muy chiquita, como esta por acá, donde aquí tenemos el precio de apertura y aquí tenemos el precio de cierre, y estas sombras son muy pronunciadas, esto significa que hubo bastante volatilidad en el precio, pero que realmente lo negociado fue muy poco y terminó casi así nomás
O sea, el precio de cierre se mantuvo muy cerca al precio de apertura. Otra pequeña reseña sobre lo que es el volumen negociado. Esta información es a veces muy difícil de conseguir, como por ejemplo en lo que es el mercado Forex, donde casi no existe esto porque hay tantas casas de cambio o bancos o plataformas que negocian este tipo de activo financiero. Si observamos el precio de una acción o de las criptomonedas, generalmente en la parte inferior del gráfico vamos a ver unas cuantas barras o columnas que representan el volumen negociado. Esto simplemente nos muestra cuánto fue lo negociado en ese periodo de tiempo, que digamos que estamos viendo acá es el periodo de días. Estas barras representan entonces cuánto fue el volumen en ese día y con ese rango de precios que tuvo. Esto sirve para saber la cantidad negociada en esta fecha y se puede utilizar esto como para comparar cuánto fue en la semana pasada o el mes pasado, para así tratar de identificar algunos patrones repetitivos. Algunos traders, por ejemplo, utilizan la idea del volumen decreciente como para decir que probablemente hay una tendencia bajista en el mercado. Es una visualización fácil, digamos, que uno puede tener a la hora de ver y analizar cómo se están comportando estas columnas. Entonces, en el gráfico de líneas, sirve más como para ver de un pantallazo rápido la tendencia o el sentimiento que está teniendo el precio. Pero como dijimos, a la mayoría de los traders que se fijan en rangos más cortos de tiempo utilizaban los gráficos de barra y el de velas como para hacer sus estrategias de compra y venta de las acciones. Creo que estas son más visuales y realmente te brindan más información para ver la tendencia o el sentimiento que está presente dentro del mercado de cualquiera de estos activos que uno estaría negociando. Como les dije, este es igual en el mundo de Forex como también en el mundo de acciones, commodities o mismo también en el tema de las criptomonedas. Para ver entonces un poco más en detalle esto, vayamos ahora a la plataforma para ver un poco cómo sería esto en un mercado real, viendo el gráfico de líneas, el de barras y el de velas. Acá entonces estamos en la plataforma de Prime XBT que utilizo para este curso. Vamos entonces a uno de los índices más conocidos mundialmente, que es el S&P 500 del mercado americano, que le sigue a las 500 empresas más grandes de su economía. Lo que vemos aquí es el gráfico de líneas y acá arriba podemos elegir nuestro periodo de tiempo, que si tomamos el de diario vemos cómo vino recuperándose el mercado desde marzo, cuando arrancó el tema de la crisis o pandemia y hubo el cierre en la economía, y acá estamos viendo cómo ya se está recuperando actualmente. También vemos acá el precio más bajo que tuvo, que fueron casi $2.100, y aquí arriba tenemos el pico más alto, que fueron casi $3.600. O sea, acá entre nosotros, solo en este rango de 6 meses tuvimos un crecimiento de 70% aproximadamente, lo que significa que si íbamos a estar comprando o haciendo lo que se dice, comprar cuando el mercado está bajo y vender cuando el mercado está alto o a la alza, si hubiéramos invertido digamos unos $1.000 aquí abajo, ibas a contar con $1.700 aquí arriba. Nada mal, ¿verdad? Esto de armar una estrategia o fuentes de ingresos adicionales. Por eso te digo, considera suscribirte y darle a la campana de notificaciones ya nomás, para no perderte de las siguientes lecciones de este curso de trading. En fin, acá abajo vemos las columnas de volumen, de las cuales estuve hablando recién, y estas te indican el volumen negociado en este periodo de tiempo. Vemos como cuando el precio se estuvo levantando, el volumen suele ser menos. Y cuando el precio se está cayendo, esto se corrige y es claro, a precios baratos todos queremos comprar las rebajas. Y cuando los precios están altos, realmente hay pocos interesados en comprar. Si precisamos entonces ver de una manera rápida un pantallazo del mercado, este gráfico de líneas sirve muy bien para eso, porque no está minado con el resto de las informaciones que los otros gráficos están teniendo. Veamos entonces este formato de barras, que para esto vamos a darle clic aquí arriba y cambiamos a barras. Hagamos entonces un zoom acá para ver un poco más a detalle de lo que estaba pasando. Aquí vemos los colores verde y rojo y podemos ver también a qué precio se abrió y a qué precio se cerró el mercado en cada barra. Si la apertura es más baja que el cierre, entonces hubo una alza de precio. Y si es al revés, que el precio de apertura fue más alto que el de cierre, entonces vamos a ver cómo la barra es de color rojo. ¿Verdad que ya vemos un poco más de información que con el simple gráfico de líneas?
cambiemos entonces ahora al último tipo de gráficos, que es el gráfico de velas. Damos nuevamente clic aquí arriba y seleccionamos las velas. Hagamos entonces un pequeño zoom aquí para ver más de cerca todo esto. Tenemos la misma información que en el gráfico de barras. El alto, bajo, apertura y cierre que tuvo. Pero además de esto vemos también las diferencias con todo lo que tuvo y es el cuerpo que esta vela recibe. La diferencia entonces entre el precio de apertura y el precio de cierre se conforma acá en el cuerpo. Realmente voy a estar haciendo toda una lección sobre lo que es este gráfico de velas, porque con lo que cubrimos hoy realmente no entramos totalmente a profundidad como es este gráfico de velas. Además quiero cubrir también los patrones que estas diferentes velas pueden formar y qué información adicional podemos sacar de este cuerpo como para saber en qué dirección estaría comportándose el mercado o el precio de cada cosa que estaríamos viendo. Creo que adicionalmente a toda esta información que nos brindan estos gráficos de barras y el de vela, este también nos va a poder servir como para poner nuestras órdenes de stop o otros tipos de órdenes. A veces no sirve solo tener el precio de apertura y el de cierre del día. Los traders a veces queremos colocar o poner una orden de límite por debajo de cierto precio como para no cerrar enseguida una orden que colocamos. Lo que hacemos entonces es que podemos tomar el precio de referencia quizás de la semana pasada o del mes pasado o cosas así. Porque solo en este gráfico de barras o el de velas podemos hacer estas estrategias de trading o de inversión. Por eso nos vamos a estar enfatizando en estos dos tipos de gráficos en este curso de trading. Nuevamente, quizás esta última parte te va a sonar un poco complicado todavía, pero quédate tranquilo que vamos a estar cubriendo todo esto más adelante. Si llegaste a aprender algo nuevo, ¿por qué no apoyas este curso con un simple pulgar arriba y lo compartes con tus amigos? Mira, en la próxima lección estaremos profundizándonos un poquito más en todo lo que es este gráfico de velas y qué información adicional le podemos sacar como para saber cuándo vender y cuándo comprar acciones. Soy Axel Siemens y les deseo éxitos en el trading.